En una bulliciosa ciudad donde los sueños a menudo se desvanecen en la realidad, un millonario exitoso, Carlos, se encuentra en una encrucijada. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con una bebé abandonada en un parque. A partir de ese momento, la pequeña Valentina no solo se convierte en su responsabilidad, sino también en el centro de una compleja red de secretos y peligros que amenazan con desmoronar la vida que ha construido. En un intento por proteger a la niña y a su madre, Laura, Carlos se ve arrastrado a un oscuro mundo de traición y crimen. ¿Podrá Carlos descubrir la verdad y salvar a Valentina antes de que sea demasiado tarde? La historia está llena de giros inesperados y emociones a flor de piel, explorando la lucha por la redención, el amor y la valentía en medio del caos. No te pierdas el desenlace de esta emocionante narración. Suscríbete al canal Narraciones y Vivencias de Vida y acompáñanos en este viaje lleno de sorpresas y emociones. El sonido del tráfico de la ciudad se desvanecía a medida que Carlos González se adentraba en el parque central. La luz del sol brillaba a través de las hojas de los árboles, creando un patrón de sombras en el camino. Era un día soleado, pero la mente de Carlos estaba llena de preocupaciones. A sus 35 años, había alcanzado todo lo que un hombre podría desear: una carrera exitosa, una fortuna considerable y una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Sin embargo, se sentía solo, atrapado en una rutina de trabajo interminable y reuniones de negocios que le dejaban poco tiempo para disfrutar de la vida. Mientras caminaba, una risa infantil rompió la monotonía de su pensamiento. Se volvió hacia el sonido, por un momento, se encontró observando a una madre que jugaba con su pequeña en un banco cercano. La imagen era un recordatorio doloroso de lo que le faltaba en la vida. Esa sensación de calidez y conexión humana era un lujo que no podía permitirse. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y regresar a la seguridad de su mundo corporativo, un llanto desgarrador atravesó el aire. Era un sonido que hacía eco en su corazón, un grito de desesperación que lo detuvo en seco. Intrigado, siguió el sonido hasta que sus ojos se posaron en un carrito de bebé abandonado, escondido detrás de unos arbustos. Con el pulso acelerado, Carlos se acercó. Su corazón latía con fuerza mientras se agachaba junto al carrito. Dentro, arropada en una manta arrugada, había una pequeña niña de no más de unos meses. Su rostro estaba surcado de lágrimas, sus mejillas sonrosadas y sus ojos azules brillaban con una mezcla de miedo y vulnerabilidad. ¿Qué haces aquí, pequeña?, susurró Carlos, sintiéndose repentinamente abrumado por la responsabilidad de aquel hallazgo inesperado. Con manos temblorosas, Carlos acarició la cabeza de la bebé. Ella dejó de llorar, mirándolo con curiosidad. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció, no había más tráfico, ni ruidos, ni problemas por resolver. Solo estaba él y aquella criatura indefensa que parecía haber llegado a su vida por alguna razón. Sin pensarlo dos veces, Carlos levantó a la niña en brazos. Era ligera, cálida, y su fragancia a bebé lo llenó de una ternura desconocida. La observó de cerca, notando sus pequeñas manos y su cabello oscuro. Valentina, dijo, tomando el nombre de una niña que había oído en una conversación en el parque. Era un nombre hermoso, y sintió que encajaba perfectamente con ella. Sin embargo, una pregunta le asaltó la mente: ¿por qué estaba sola? ¿Quién la había dejado aquí? Carlos miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera haberla dejado, pero el parque parecía vacío. Con el corazón acelerado, decidió que no podía dejarla allí. Sacó su teléfono y llamó a la policía, reportando el hallazgo. Mientras esperaba, su mente corría con posibilidades. ¿Qué haría si nadie reclamaba a la niña? En un instante de locura, se imaginó llevándola a su mansión, cuidándola, brindándole el amor que él mismo había estado buscando. Era una idea loca, pero algo en su interior le decía que Valentina había entrado en su vida por una razón. El sonido de sirenas resonó a lo lejos, interrumpiendo sus pensamientos. Carlos sostuvo a Valentina con firmeza, sintiendo una conexión instantánea. En su corazón, comenzó a preguntarse si, quizás,
aquel encuentro inesperado era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Las luces intermitentes de la patrulla reflejaban un juego de sombras en el parque, y Carlos sintió como su nerviosismo se convertía en expectación. Cuando los agentes llegaron, una mujer policía se acercó con una mirada comprensiva. «Buenas tardes, señor». «¿Qué ha sucedido?», preguntó, observando a la niña en sus brazos. «La encontré aquí, sola en un carrito». «No hay nadie alrededor», respondió Carlos, su voz temblando ligeramente. Sentía que el peso de la responsabilidad recaía sobre él. La oficial revisó a Valentina con rapidez, asegurándose de que estaba bien, antes de tomar la declaración de Carlos. Después de unos minutos de preguntas, prometió que se harían las gestiones necesarias para encontrar a la madre. Mientras tanto, Carlos no podía evitar sentirse inquieto. La idea de que la pequeña pudiera ser dejada en un orfanato o, peor aún, que no hubiera nadie que la reclamara, lo aterraba. Con cada minuto que pasaba, su vínculo con Valentina se fortalecía. La niña, aún un poco tímida, empezó a jugar con los botones de su chaqueta, distraída por el brillo del material. Carlos sonrió al ver su curiosidad. Nunca había pensado que podría sentir una conexión tan profunda con alguien que acababa de conocer. La oficial finalmente terminó su informe y le dio a Carlos una tarjeta con información sobre la Agencia de Bienestar Infantil. Por ahora, solo podemos llevarla a un hogar temporal. Pero es probable que se establezca un proceso para buscar a sus padres. Si nadie la reclama, se decidirá qué hacer, dijo, su tono era empático. Carlos sintió una punzada de dolor. No podía permitir que eso sucediera. Sin pensarlo, preguntó. ¿Puedo quedármela? ¿No puedo cuidarla mientras se resuelve esto? La oficial lo miró con una mezcla de sorpresa y duda. No es tan sencillo. Tendría que hacerse un estudio de tu situación. Pero no puedo negar que parece que has formado un vínculo con ella. Mientras hablaban, Carlos se dio cuenta de que no solo deseaba proteger a Valentina, sentía en su interior un llamado a ser su protector. Al final, la oficial le dio un consejo. Lo mejor es que hables con un abogado. Si realmente quieres quedarte con ella, será un proceso largo, pero no imposible. Carlos asintió, sintiendo una nueva determinación. Después de que la policía se marchó, se sentó en un banco del parque, aún con Valentina en brazos. La miró a los ojos, y en ese momento, decidió que haría todo lo posible por ella. Los días siguientes fueron una vorágine de emociones y decisiones. Carlos se encontraba organizando su vida para incluir a la pequeña. Fue a comprar pañales, biberones y ropa, cosas que nunca había imaginado que necesitaría. Se sintió extraño al principio, pero ver la sonrisa de Valentina cada vez que le daba de comer o la abrazaba llenaba su corazón de alegría. Durante esas semanas, también se dio cuenta de que, a pesar de su éxito profesional, había descuidado su vida personal. Había dejado de lado las relaciones, los amigos, y sobre todo, la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. Con Valentina a su lado, esas pequeñas cosas comenzaron a cobrar un nuevo significado. Cada risa, cada balbuceo, se convertía en un recordatorio de lo que realmente importaba. Sin embargo, mientras todo parecía ir bien, una sombra del pasado empezó a cernirse sobre él. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta dirigida a él. Era del abogado de su familia, quien lo convocaba para discutir un asunto urgente relacionado con la herencia familiar. Sin embargo, algo en la carta lo inquietaba. Mencionaba un escándalo relacionado con la empresa familiar que él había heredado. Carlos sintió que su estómago se retorcía. En los últimos años, había logrado reconstruir su vida después de la caída de su familia. Las malas decisiones de su padre habían llevado a su ruina y a la pérdida de todo. ¿Qué más podía estar escondido en el pasado? Mientras Valentina jugaba a su lado, Carlos sabía que debía enfrentar lo que viniera. No solo por él, sino por ella. En su mente,
se repetía una frase: no puedo dejar que el pasado arruine nuestro futuro. Con una determinación renovada, decidió que asistiría a la reunión con el abogado. La vida de Valentina dependía de él, y haría lo que fuera necesario para protegerla. La reunión con el abogado, el señor Aguirre, tuvo lugar en su oficina, un lugar elegante y sobrio, que reflejaba la reputación de la familia González. Mientras Carlos esperaba, su mente se llenaba de dudas. No estaba seguro de qué esperar. Su familia había tenido un legado de éxito, pero también de escándalos. ¿Qué podría haber surgido ahora? El señor Aguirre, un hombre de cabello canoso y gafas de montura delgada, entró en la sala con un aire de seriedad. Carlos, gracias por venir, dijo, tomando asiento frente a él. Entiendo que has estado pasando por un momento complicado. Carlos asintió, sintiendo la tensión en su pecho. Sí, he encontrado a una bebé abandonada y estoy tratando de adoptarla. Pero también he recibido tu carta. ¿Qué está pasando? El abogado se aclaró la garganta, inclinándose hacia adelante. Hemos estado investigando la situación financiera de la familia, y, desafortunadamente, se han revelado algunos detalles sobre la empresa que tu padre manejaba. Hay ciertas irregularidades, y lo que es más preocupante, hay personas que están empezando a hablar. Una de ellas es Laura, la madre de la niña que encontraste. Carlos frunció el ceño, sorprendido. ¿Laura? ¿Quién es ella? La madre biológica de la bebé que has adoptado. Parece que estuvo involucrada en el escándalo que llevó a la caída de la empresa. Ha salido a la luz que su madre era parte de un grupo que desviaba fondos. Al parecer, está buscando a su hija, y su aparición podría complicar las cosas. La revelación lo golpeó como un rayo. Laura, la madre de Valentina, había estado en el centro de un escándalo que, aunque él había heredado indirectamente, lo seguía persiguiendo. La idea de que ella pudiera aparecer en su vida, justo cuando estaba intentando establecer un hogar para Valentina, lo llenó de inquietud. ¿Y qué implicaciones tiene esto para mí? Preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Si Laura intenta reclamar a su hija, podría complicar tu situación de custodia, respondió el abogado. Te recomiendo que te prepares. Tal vez debas considerar tomar medidas legales para asegurarte de que tu vínculo con Valentina sea reconocido. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había encontrado a Valentina en un momento de su vida en el que se sentía más perdido que nunca, y ahora, de repente, todo parecía estar en juego. ¿Qué debo hacer? Preguntó, sintiéndose abrumado. Necesitamos reunir toda la documentación sobre la adopción temporal, así como cualquier evidencia que demuestre tu capacidad para cuidarla. Si Laura aparece, será crucial que puedas mostrar que has establecido un hogar seguro para Valentina. Carlos asintió, sintiendo una nueva determinación. La idea de perder a Valentina era insoportable. En ese momento, se dio cuenta de que no podía dejar que el pasado lo arrastrara de nuevo a la oscuridad. Por primera vez en años, había encontrado un propósito, y lo protegería a toda costa. Al regresar a casa, Carlos se sentó en el suelo de la sala, rodeado de juguetes y risas, con Valentina en sus brazos. La miró a los ojos, sintiendo que era su responsabilidad darle un futuro brillante, sin sombras del pasado que la persiguieran. Te prometo que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo, le dijo, sintiendo que sus palabras eran más una promesa a sí mismo que a la pequeña. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de papeles legales y preparativos. Carlos trabajó incansablemente, reuniendo documentos, buscando referencias y asegurándose de que su hogar estuviera preparado para enfrentar cualquier desafío que pudiera venir. Cada sonrisa de Valentina era un recordatorio de por qué estaba luchando. Sin embargo, a pesar de su dedicación, la sombra de Laura seguía acechando. Carlos sentía que cada vez que miraba a Valentina, la pequeña lo estaba empujando hacia un futuro que podría ser brillante, pero también incierto. ¿Y si Laura aparecía y se llevaba a la niña? Una noche, mientras Valentina dormía en su cuna,
Carlos no pudo evitar pensar en la madre de la niña. ¿Qué había pasado en su vida para que se viera obligada a abandonar a su propia hija? ¿Estaba realmente involucrada en el escándalo de su familia, o había más en la historia que lo que el abogado había mencionado? La curiosidad lo consumía, y mientras sus pensamientos giraban en torno a esas preguntas, supo que debía encontrar respuestas. La verdad sobre Laura podría ser la clave para proteger a Valentina y construir el futuro que ambos merecían. Decidido, Carlos tomó su teléfono y comenzó a investigar. No solo quería proteger a la niña que había llegado a amar, sino también descubrir la historia que había llevado a su madre a ese fatídico encuentro en el parque. Mientras Carlos se sumergía en su investigación sobre Laura, descubrió algo inesperado. Había una serie de artículos de prensa sobre el escándalo financiero que había sacudido a su familia, pero también había rumores sobre una posible red de tráfico de bebés vinculada a una organización criminal. Los informes no eran claros, pero Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En un rincón oscuro de Internet, encontró un foro donde se discutía el caso de Laura y su hija. Allí, los participantes hablaban de cómo varias madres solteras habían sido engañadas y manipuladas para entregar a sus hijos a personas desconocidas. Era como si una red de mentiras y traiciones estuviera operando en las sombras, y Laura había caído en su trampa. Decidido a descubrir la verdad, Carlos se sumergió en la investigación. Pasó horas hablando con reporteros locales, contactando a organizaciones de bienestar infantil y revisando archivos públicos. Cada respuesta lo llevó más cerca de una revelación inquietante: Laura no era solo una madre soltera, había sido una víctima. Una noche, mientras revisaba su computadora, su teléfono sonó. Era el señor Aguirre, el abogado. Carlos, tenemos que hablar, dijo, su tono grave. He estado investigando más sobre Laura y su situación. Creo que hay más en su historia de lo que pensábamos. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué has encontrado? Laura estaba en una situación desesperada. Su madre estaba enferma y no tenía dinero para cubrir los gastos médicos. En su angustia, se vio obligada a tomar decisiones drásticas, que la llevaron a involucrarse con personas poco confiables. Es posible que haya sido manipulada para abandonar a su hija. Carlos se sintió confundido. ¿Cómo podía haber asumido que Laura era la villana de esta historia cuando parecía ser otra víctima en un juego mucho más grande? ¿Y qué pasa con la organización?, preguntó, sintiendo que cada respuesta abría más preguntas. Los rumores son inquietantes. Hay informes de un grupo que se especializa en separar a madres solteras de sus hijos, vendiendo a los bebés en mercados ilegales. Si Laura está involucrada, podría ser que no haya abandonado a Valentina por su propia voluntad. Podría haber estado tratando de protegerla. Carlos sintió una mezcla de compasión y furia. La vida de Valentina estaba ligada a una madre que, por necesidad, había tomado decisiones difíciles. Pero eso no cambiaba su amor por la niña. Necesitamos encontrar a Laura antes de que alguien más lo haga, dijo Carlos, decidido. Si había alguna posibilidad de que ella pudiera ayudarlo a proteger a Valentina, debía actuar. Tendré a alguien que pueda ayudarte a rastrearla. Pero debes tener cuidado, Carlos. Esta situación es más peligrosa de lo que parece, advirtió el abogado. Carlos asintió, sintiendo que su determinación crecía. Sabía que debía enfrentarse a lo desconocido para proteger a Valentina. Se dio cuenta de que la vida que había imaginado para ellos estaba en peligro, no solo por Laura, sino por la amenaza que representaba esta red criminal. Con la promesa de que el abogado le enviaría información sobre Laura, Carlos se retiró a su hogar, sintiendo que una nueva misión había comenzado. Esa noche, mientras Valentina dormía plácidamente en su cuna, Carlos se sentó en el sofá, pensando en cómo podía resguardar su futuro. La historia que había creído conocer sobre Laura se transformaba en algo completamente diferente. Tenía que encontrarla, no solo para proteger a Valentina, sino para entender la verdad detrás de todo lo que había sucedido.
El amanecer trajo consigo un nuevo sentido de urgencia. Carlos sabía que tenía que actuar rápidamente. No solo era una cuestión de custodia, era la vida de Valentina lo que estaba en juego, y él estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Los días transcurrieron en una mezcla de ansiedad y determinación. Carlos, con la ayuda del abogado, empezó a investigar los oscuros pasajes que conducían a la vida de Laura. Cada nuevo dato era un rompecabezas que parecía más complicado de lo que había imaginado. Sin embargo, su compromiso por encontrar a la madre de Valentina crecía, y la niña se convertía en su faro en la oscuridad. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. El contenido era breve y enigmático: si quieres encontrar a Laura, dirígete al viejo almacén en la calle 12 a las 10 de la noche. Sin saber si era una trampa, la adrenalina recorrió su cuerpo. La tentación de ignorar el mensaje era fuerte, pero su instinto lo llevó a actuar. En su mente, la imagen de Valentina lo instaba a seguir adelante. Aquella noche, se preparó, manteniendo un ojo en el reloj mientras la ansiedad lo envolvía. Cuando las manecillas del reloj marcaron las 10, Carlos se dirigió al almacén, un edificio antiguo y deteriorado. La brisa de la noche era fría y la luna llena iluminaba el camino, dándole un aire fantasmagórico a la escena. Al llegar, se detuvo un momento, respirando hondo. Era el momento de descubrir la verdad. Entró en el almacén, el crujido de la madera resonando bajo sus pies. La oscuridad lo envolvió y tuvo que hacer un esfuerzo para acostumbrarse. De pronto, un sonido rompió el silencio, un murmullo proveniente de un rincón alejado. Carlos avanzó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. En el fondo del almacén, encontró una serie de cajas apiladas y una tenue luz que se filtraba a través de una ventana rota. Y allí, en la penumbra, vio a una figura sentada en el suelo, rodeada de papeles y objetos. ¿Laura?, llamó, su voz resonando en el espacio vacío. La mujer levantó la vista, revelando unos ojos llenos de miedo y desconfianza. Era Laura, pero no parecía la mujer que había imaginado. Su ropa estaba desgastada, su cabello desordenado, y una sombra de preocupación cruzaba su rostro. ¿Quién eres?, preguntó, retrocediendo un poco. Soy Carlos, el hombre que encontró a Valentina en el parque, respondió, sintiendo la urgencia en sus palabras. Necesito entender qué está sucediendo. ¿Por qué abandonaste a tu hija? Laura miró a su alrededor, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. No fue por elección, susurró, su voz quebrándose. Estaba en una situación desesperada. No sabía a quién acudir. Carlos se agachó para estar a su altura, intentando transmitirle confianza. ¿Qué quieres decir? Estoy aquí para ayudarte. No te juzgaré. Laura respiró hondo, la angustia reflejada en su rostro. Hay personas que están detrás de mí. Me amenazaron, me obligaron a dejarla. Quería protegerla, pero no pude. Tenía que salir corriendo y no sabía qué hacer. Carlos sintió un nudo en el estómago. Había algo más grande y más oscuro que amenazaba a Laura, por ende, a Valentina. ¿Quiénes son?, preguntó, temiendo la respuesta. Una organización que se especializa en tráfico de bebés. Me metí en esto sin querer. Creí que podía salir, y en cambio, me empujaron más profundo en su red. Desde entonces he estado escondiéndome, explicó, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedo ayudarte?, Carlos insistió, sintiendo la urgencia de la situación. Laura extendió la mano, buscando su ayuda. Tienes que llevarte a Valentina lejos de aquí. No es segura. Si ellos descubren que estoy aquí, lo perderás todo, y yo también. Justo en ese momento, un ruido resonó en el exterior del almacén. Carlos se puso en alerta, el pánico apoderándose de él. ¿Había alguien más allí? Debemos irnos, exclamó,
levantándose rápidamente. ¿Tienes alguna idea de dónde podríamos esconderte? Sí, hay un lugar donde solía quedarme, pero tenemos que ser rápidos. No podemos permitir que nos encuentren, respondió Laura, su voz entrecortada. Sin perder tiempo, Carlos tomó la mano de Laura, sintiendo que sus corazones latían al unísono por la adrenalina. Ambos se movieron en dirección a la salida, pero antes de que pudieran llegar, la puerta se abrió de golpe. La silueta de un hombre apareció, su rostro oculto por la sombra. ¿Dónde creen que van?, dijo, su voz profunda y amenazante. Carlos sintió el sudor frío recorrer su espalda. Sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La vida de Valentina dependía de lo que sucediera en los próximos segundos. ¡Corre!, gritó a Laura mientras la empujaba hacia una puerta lateral. Ambos se lanzaron a la oscuridad, pero el hombre ya había comenzado a avanzar hacia ellos. Carlos sabía que debían actuar rápido. La lucha por proteger a Valentina había comenzado, y los peligros del pasado amenazaban con alcanzarles. Mientras Carlos y Laura corrían hacia la puerta lateral, el hombre en la entrada se lanzó tras ellos, pero algo lo detuvo. Un fuerte grito resonó desde el exterior, seguido de un golpe sordo. Carlos y Laura se detuvieron en seco, girando para ver qué había sucedido. De repente, un grupo de personas irrumpió en el almacén. Eran 3 hombres, todos con chaquetas oscuras y una actitud amenazante. Sin embargo, lo que más sorprendió a Carlos fue ver a uno de ellos acercarse rápidamente hacia Laura, su rostro tenso y preocupado. «Laura, por fin te encontramos», dijo el hombre, sus ojos fijos en ella. «Tenías que haber venido con nosotros. No podías quedarte aquí». Carlos sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¿Quién era este hombre? ¿Era parte de la organización que Laura había mencionado? La tensión en el aire era palpable. ¿Qué está pasando?, preguntó Carlos, tratando de proteger a Laura detrás de él. No te preocupes por él, Laura. Este tipo no tiene idea de lo que está pasando, dijo el hombre, despectivamente. Necesitamos salir de aquí. No estamos a salvo. Laura miró a Carlos, angustiada. Tienen razón, Carlos. Si están aquí, significa que no hay tiempo. Debemos irnos. Pero en ese instante, uno de los hombres del grupo se volvió hacia Carlos, levantando una ceja. ¿Y tú quién eres? No te conviene involucrarte en esto, amigo. Carlos sintió que la adrenalina corría por sus venas. Había pasado de ser un simple hombre que encontró a un bebé en un parque a estar en medio de una situación peligrosa, con la vida de Valentina en juego. No voy a dejar que se lleven a Laura ni a Valentina, dijo con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. El primer hombre, al que parecía estar guiando el grupo, sonrió con arrogancia. ¿Valentina? Así que eres el que se ha hecho cargo de ella. Escucha, no tienes idea de lo que está ocurriendo. Laura está en peligro, y tú también. No puedes protegerla si no sabes la verdad. Carlos frunció el ceño. La verdad. Esa palabra resonaba en su mente. ¿Qué verdad?, preguntó, su voz firme pero temblando de emoción. El hombre hizo un gesto para que sus compañeros retrocedieran y luego se dirigió a Carlos. Laura fue parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo está huyendo de nosotros. Ella está relacionada con una red de contrabando, pero no como piensas. Hay más implicaciones. Ella y su madre eran parte de un testimonio clave que podrían haber cambiado el curso de un juicio que involucra a personas influyentes. La revelación hizo que Carlos se sintiera mareado. ¿Laura había estado involucrada en algo tan oscuro? ¿Y qué tiene que ver eso con Valentina?, preguntó, sintiendo la presión en su pecho. Ella es la clave. Si no podemos protegerla, no solo perderemos a Laura, sino que también Valentina podría ser la siguiente en la lista.
Hay quienes quieren asegurarse de que ese testimonio nunca salga a la luz, y para eso necesitan a la niña. Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La vida de Valentina estaba ligada a un secreto que ni siquiera él podía imaginar. ¿Y qué se supone que hagamos?, preguntó, su voz ahora más suave. Ven con nosotros. Te llevaremos a un lugar seguro. Desde allí, podremos proteger a Laura y a Valentina. Lo que viene será peligroso, y necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir. Laura lo miró, sus ojos llenos de temor y desesperación. Carlos, no sé en quién confiar. Pero si hay una posibilidad de que Valentina esté a salvo, debemos considerar esta opción. El tiempo parecía detenerse mientras Carlos procesaba la decisión que debía tomar. Sabía que quedarse en el almacén significaba exponer a Laura y a Valentina a un peligro inminente. Pero también se dio cuenta de que seguirles significaba entrar en un mundo del que no conocía nada. Con un último vistazo hacia la puerta, sintió la responsabilidad de proteger a la pequeña que había llegado a amar tanto. Está bien, dijo, la determinación llenando su voz. Haré lo que sea necesario para mantenerlas a salvo. Los hombres asintieron, y el grupo se preparó para moverse rápidamente. Mientras salían del almacén, Carlos sintió que su vida estaba a punto de dar un giro drástico. En un instante, se convirtió en parte de una lucha más grande que él mismo, una batalla por la verdad y la vida de Valentina. Mientras se adentraban en la oscuridad de la noche, Carlos sabía que había desatado una tormenta de intriga y peligro, y que nada sería igual a partir de ese momento. Con cada paso que daban, se adentraban en un territorio desconocido, y las sombras del pasado comenzaban a cobrar vida. Carlos, Laura y los hombres avanzaron rápidamente a través de las calles oscuras, con el sonido de sus pasos resonando en el silencio de la noche. La atmósfera estaba cargada de tensión, y cada sombra parecía ocultar peligros inimaginables. Mientras se movían, Carlos no podía dejar de pensar en Valentina. ¿Estaba segura? ¿Qué estaba pasando realmente? El líder del grupo, un hombre de aspecto decidido llamado Marco, se volvió hacia ellos mientras giraban en una esquina. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Hay ojos en todas partes. La organización sabe que Laura ha aparecido y no dudarán en actuar. Necesitamos llegar a un lugar seguro, dijo Marco, su voz grave resonando en la oscuridad. ¿Dónde nos llevarás?, preguntó Carlos, tratando de mantener la calma mientras luchaba con sus pensamientos. A un refugio, un lugar donde podemos evaluar la situación y planear nuestro siguiente movimiento, respondió Marco. No te preocupes, Valentina estará a salvo. El grupo se movió rápidamente, llegando a un edificio antiguo y desierto. Marco abrió la puerta de una entrada trasera, y todos entraron apresuradamente. Una vez dentro, el lugar era sombrío y polvoriento, pero parecía que habían llegado a un sitio seguro, al menos por el momento. Ahora, tenemos que hablar, dijo Marco, llevando a Carlos y a Laura a una habitación pequeña y oscura. Hay cosas que necesitas saber. Carlos se sintió inquieto mientras observaba a Laura, que parecía pálida y nerviosa. Laura, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué eres tan importante en todo esto?, preguntó, su voz llena de ansiedad. Laura tomó una respiración profunda, pareciendo aún más angustiada. Todo comenzó hace años. Mi madre y yo estábamos involucradas en un caso de corrupción. Ella tenía información sobre una red de tráfico de personas, y en un intento por protegerme, se vio obligada a esconderse. Cuando yo estaba embarazada de Valentina, recibí amenazas, pero decidí que tenía que hablar. No quería que Valentina creciera en un mundo así. Carlos se sintió abrumado. La realidad era más complicada de lo que había imaginado. Laura no solo había abandonado a su hija por miedo, sino que había intentado protegerla de algo mucho más siniestro. ¿Qué tipo de amenazas?, preguntó Carlos, sintiendo que el tiempo se estaba agotando.
La organización a la que me referí no se detendrá ante nada para asegurarse de que la verdad nunca salga a la luz. Si Valentina es el último vínculo que queda, ellos harán lo que sea necesario para deshacerse de ella. Necesitan asegurarse de que no haya testigos. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había creído saber sobre la situación había dado un giro dramático. La vida de Valentina estaba en juego, y la batalla por protegerla era más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Carlos, buscando respuestas en el rostro de Laura. Primero necesitamos encontrar pruebas. Si logramos reunir todo lo que pueda incriminar a la organización, tendremos una oportunidad. Debemos llevarlas a la policía y asegurar su protección, dijo Laura con determinación. Marco intervino, levantando una ceja. Eso no será fácil. Sabemos que la policía está infiltrada y algunos de ellos están en la nómina de la organización. Necesitamos ser astutos. Carlos sintió la presión de la situación, pero sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Valentina dependía de ellos. ¿Y si encontramos a alguien que confíe en nosotros?, sugirió Carlos, recordando a algunos de los viejos amigos de su padre que habían estado alejados del negocio familiar, pero que podrían tener información valiosa. Quizás haya alguien que pueda ayudarnos a obtener las pruebas. Laura lo miró, sorprendida. ¿Crees que eso funcionará? Es nuestra única opción. No podemos quedarnos aquí. Cada minuto cuenta, respondió Carlos, sintiendo que la urgencia aumentaba. Marco asintió, su mirada firme. Está bien. Planearemos el movimiento para salir de aquí al amanecer. Hasta entonces, debemos mantenernos en silencio y prepararnos. La tensión en la habitación era palpable. Carlos y Laura se quedaron mirando a la oscuridad, tratando de encontrar un camino a seguir. Pero antes de que pudieran discutir más, un ruido sordo resonó desde el exterior, interrumpiendo sus pensamientos. Marco se levantó de un salto. ¿Qué fue eso?, preguntó, frunciendo el ceño. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. No podían arriesgarse a ser descubiertos. Quizás solo sea el viento, o tal vez, comenzó Laura, pero su voz se apagó al escuchar un golpe más fuerte, esta vez proveniente de la puerta principal. Debemos prepararnos para cualquier cosa. No podemos permitir que nos encuentren aquí, dijo Marco, su voz baja y firme. Carlos sintió que la adrenalina lo invadía. En su mente, la imagen de Valentina lo impulsaba hacia adelante. No podían dejar que la organización se interpusiera entre ellos y la verdad. Mientras los sonidos del exterior se intensificaban, Carlos sabía que estaban en un juego mortal. La lucha por proteger a Valentina estaba lejos de terminar, y las sombras del pasado seguían acechándolos. Al amanecer, Carlos y el grupo se prepararon para salir. La decisión de enfrentarse a los peligros los había unido, pero también los había llenado de incertidumbre. El camino hacia la verdad estaba lleno de riesgos, y debían estar listos para lo que viniera. Cuando cruzaron la puerta, el aire fresco de la mañana les golpeó el rostro. Era hora de enfrentarse a la realidad y hacer lo necesario para proteger a Valentina. El amanecer trajo consigo una luz esperanzadora, pero Carlos sabía que el verdadero peligro aún acechaba. Mientras se movían con cautela por las calles, su mente estaba llena de planes. Marco lideraba el grupo, con Laura y Carlos a su lado, manteniendo una mirada vigilante. Tras varias horas de movimiento furtivo, llegaron a una antigua biblioteca que Marco utilizaba como refugio. Dentro, el silencio era reconfortante, pero la tensión seguía palpable. Carlos sintió que el tiempo se agotaba, debían actuar rápido. Necesitamos contactar a alguien que pueda ayudarnos a filtrar la información, dijo Marco, revisando su teléfono por si había señal. Laura se veía ansiosa, mirando por las ventanas en busca de algún indicio de peligro. ¿Cómo podemos confiar en que la policía no está infiltrada?, preguntó, su voz temblando con preocupación.
No lo sabemos, pero tenemos que arriesgarnos. Solo así podremos poner fin a esto, respondió Carlos, decidido. Después de un par de intentos, Marco logró comunicarse con un viejo amigo en la fuerza policial, alguien en quien confiaba. Le explicaron la situación y coordinaron un encuentro en un lugar seguro. Mientras esperaban, Laura tomó la mano de Carlos, sus ojos llenos de gratitud y miedo. Si esto sale mal, empezó a decir, pero Carlos la interrumpió. No va a salir mal. Prometo que protegeré a Valentina y a ti. No dejaré que nada le suceda, dijo, sintiéndose más fuerte con cada palabra. El grupo esperó en silencio, la atmósfera cargada de tensión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el viejo amigo de Marco llegó. Se trataba de un agente llamado Luis, un hombre de confianza con un largo historial en la policía. Luis escuchó la historia de Laura y Carlos, su expresión seria mientras asimilaba la gravedad de la situación. Esto es más complicado de lo que pensé. Pero si lo que dices es cierto, necesitamos actuar con rapidez. Tengo algunos contactos que pueden ayudar a proteger a Valentina, dijo Luis, su voz firme. Carlos sintió un rayo de esperanza, pero no podía permitir que su guardia bajara. Tenían que ser astutos. Luis se retiró para hacer algunas llamadas, dejando a Carlos, Laura y Marco en la biblioteca. Mientras tanto, Carlos aprovechó para hablar con Laura en privado. ¿Estás lista para lo que viene?, le preguntó, buscando en sus ojos una señal de determinación. Haré lo que sea necesario, pero tengo miedo, Carlos. Esta situación es más grande de lo que imaginaba, admitió ella. Carlos la abrazó suavemente, sintiendo la necesidad de tranquilizarla. Cualquiera que sea el resultado, lucharemos juntos. No estás sola en esto, le aseguró. Poco después, Luis regresó con un plan. Las autoridades están listas. Necesitamos que tú, Laura, vayas con ellos y que yo te proteja. Carlos, tú irás con nosotros en la operación para desmantelar la red que persigue a Laura y Valentina. Carlos sintió una mezcla de adrenalina y miedo. El momento de la verdad estaba cerca. Habían estado corriendo durante demasiado tiempo, y ahora era hora de enfrentarse a sus perseguidores. Luis les explicó los detalles. La red había estado operando en las sombras, y estaban cerca de descubrir quiénes eran sus líderes. Con el respaldo de la policía, podrían llevar a cabo un operativo para atrapar a quienes amenazaban a Laura y Valentina. Cuando se acercó el momento de la acción, el grupo se preparó. Carlos miró a Laura y a Valentina, que había estado silenciosa y temerosa, pero aún así llena de esperanza. Lo haremos juntos. Esto es por ti, pequeña, dijo Carlos, sonriéndole a Valentina, quien le devolvió una sonrisa tímida. El plan se puso en marcha. Mientras Luis lideraba a Laura y Valentina a un lugar seguro, Carlos y Marco se unieron al equipo policial en un operativo arriesgado. Las luces de las sirenas iluminaban la noche mientras se acercaban a la base de la organización criminal. La tensión era palpable, el momento había llegado. Con cada paso, Carlos sentía que estaba a punto de enfrentarse a la sombra que había estado acechando su vida. La operación fue rápida y contundente. Con la ayuda de las autoridades, lograron desmantelar la red de tráfico de personas, arrestando a varios miembros y recuperando a otros niños que estaban en peligro. Pero mientras celebraban la victoria, Carlos se dio cuenta de que la confrontación final aún estaba por llegar. Mientras la policía aseguraba la zona, Carlos se enfrentó al hombre que había estado detrás de todo, un viejo conocido de la familia que había caído en la oscuridad de la avaricia y el poder. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Carlos, su voz resonando con rabia contenida. ¿Por qué amenazaste a Laura y a Valentina? El hombre sonrió, su mirada llena de desdén. Porque en este mundo, siempre hay una oportunidad para ganar. No me importa a quién tenga que pisotear para lograrlo. Carlos sintió que la rabia lo consumía, pero sabía que debía mantener la calma. La policía estaba allí para hacerse cargo,
pero antes de que pudieran intervenir, Carlos dio un paso adelante. La oportunidad se acabó. Este es el final para ti, dijo, su voz firme. La policía llegó y en un instante, el hombre fue rodeado. Mientras lo llevaban, Carlos sintió un alivio abrumador. Había ganado la batalla, pero la guerra no había terminado. Con Laura y Valentina a salvo y la red desmantelada, la vida de Carlos cambió para siempre. Se convirtieron en una familia, enfrentándose juntos a los retos del futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Laura encontró consuelo en el hecho de que su hija estaba a salvo y bajo su cuidado. Y Carlos se comprometió a luchar no solo por Valentina, sino por todas las vidas que la organización había afectado. Una tarde, mientras estaban en el parque donde todo había comenzado, Carlos miró a Laura y Valentina, sonriendo mientras jugaban juntas. Nunca imaginé que terminaría aquí, con ustedes dos, dijo Carlos, sintiendo un profundo sentido de gratitud. Gracias por protegerme, por ser valiente, respondió Laura, tomando la mano de Carlos. Lo que hiciste por nosotras es invaluable. Siempre estaré aquí para ustedes, prometió Carlos, sabiendo que su vida había tomado un nuevo rumbo lleno de amor y esperanza. La vida frente a ellos sería un viaje lleno de desafíos, pero juntos, estaban listos para enfrentarlos. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, y Carlos sabía que, al final, habían encontrado algo más grande que ellos mismos, una familia. Y así, con el pasado detrás y el futuro por delante, comenzaron su nueva vida, listos para construir un mundo más seguro y lleno de amor. Meses después, el caso que había desmantelado la red de tráfico de personas llegó a los titulares. Gracias a la valentía de Laura, Carlos y la intervención de la policía, se logró exponer a los culpables y proporcionar un lugar seguro para los niños afectados. Valentina creció sabiendo que tenía una familia que la protegería a toda costa. En el corazón de la ciudad, donde una vez había sido un lugar de sombras, ahora había luz. Carlos y Laura miraron hacia el futuro con esperanza, sabiendo que lo mejor estaba por venir.